Queridos beneficiarios, sin duda alguna hoy es un día muy emocionante, ya que los esperados pagos del Seguro Social de este mes respectivo de abril, y exactamente los que son enviados el día de hoy, 17 de abril, ya han sido procesados y están llegando hoy mismo a sus cuentas bancarias. Recordemos que estos pagos pueden alcanzar la máxima cifra de $4,807, lo cual sin duda alguna representa un importante apoyo financiero para ustedes. Es esencial que revisen sus cuentas bancarias y estén atentos a la llegada de sus fondos. Esta ayuda financiera está diseñada para brindarles una estabilidad y una tranquilidad en sus años dorados, y más que todo en estos tiempos difíciles. Recuerden darle un me gusta a este video, suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones, ya que de este modo nuestra información va a llegar a ustedes de primera mano. Pues así es, señores, todavía hay 2 rondas de pagos que están programadas para enviarse a las personas mayores en este mes de abril. Si eres un jubilado que nació entre el día 11 y 20 de cualquier mes respectivo, tus beneficios del Seguro Social sin duda alguna ya estarán llegando en tan solo unas horas. Una vez que se te complete este pago, la Administración del Seguro Social va a volver a enviar el último pago para las personas mayores, pero esta vez las que son nacidas entre un día 21 y 31 el próximo miércoles, 24 de abril. Más de 17 millones de estadounidenses de 65 años o más padecen de una inseguridad económica y viven por debajo del 200% del nivel federal de pobreza. Se enfrentan a costos crecientes de vivienda, de atención médica, y tienen pues una nutrición insuficiente, tienen un acceso limitado al transporte, tienen finanzas agotadas, muchas hasta una pérdida de empleo. La Administración del Seguro Social ha sido un programa de ayuda financiera muy esencial para garantizar la estabilidad y el bienestar financiero futuro de las personas mayores estadounidenses. Los pagos del Seguro Social han ayudado a millones de adultos mayores a mantenerse por encima del umbral de pobreza. Y es que según estudios, de cada 4 y 10 personas de 65 años o más tienen ingresos que están por debajo del umbral federal de pobreza, más que todo sin estos beneficios. Según la encuesta de población actual de abril, más que todo la última que se ha realizado, la Administración del Seguro Social ha ayudado a más de 15 millones de personas mayores a escapar de la pobreza. Pues se puede tomar en cuenta que en realidad son más beneficiarios, pero la mayoría de ellos, al menos, se están manteniendo en los niveles más óptimos. Las personas mayores pueden recibir hasta unos pagos soñados, un máximo de $4,873 tan solo en beneficios del Seguro Social. Y es que los beneficiarios deben comprender que no todos los trabajadores jubilados reciben el mismo monto de pago, ya que este valor puede ir cambiando dependiendo de factores, como ser la plena edad de jubilación, como ser el historial laboral, o como ser las contribuciones al Seguro Social que fueron realizadas por ti a lo largo de toda tu vida profesional. Si usted es una persona mayor que decidió retrasar sus beneficios hasta cumplir los 70 años, y realizó contribuciones al Seguro Social con los salarios máximos imponibles que nos ofrece la agencia, entonces probablemente usted reciba estos pagos máximos del Seguro Social. No obstante, si su caso es que reclamó beneficios en la plena edad de jubilación, que actualmente es de 67 años, entonces usted más que seguro tiene derecho a recibir hasta $3,822. Y por otro lado, si usted es un trabajador jubilado, el cual simplemente decidió reclamar los beneficios rápidamente, más que todo a los 62 años, entonces usted está recibiendo el beneficio mínimo, ya que hay una reducción del 30%. Pues más o menos, vamos a mostrarles lo que sería un resumen de las rondas de pagos que vimos en este mes de abril. Tenga en cuenta que las fechas de pago del Seguro Social son programadas en función del rango de cumpleaños que tú tienes. Además, también tenga en cuenta que sus beneficios del Seguro Social no llegan en esta fecha programada. Usted debe esperar por lo menos 3 días de envío adicionales antes de comunicarse con el Seguro Social. Para empezar, el 1 de abril, los beneficiarios del SSI y los jubilados que reciben beneficios nacidos antes de mayo de 1997
recibieron su beneficio. Luego, pues, los jubilados o pensionados. La primera ronda de pagos la vimos el segundo miércoles en este mes, que fue exactamente el 13 de abril. Para ellos, pues, los rangos de fecha fueron del 1 al 10 de cualquier mes de nacimiento. Luego tuvimos el tercer miércoles del mes, que prácticamente, pues, es lo que estamos viviendo el día de hoy, 17 de abril. Que va dirigido pues a las personas entre un rango de fecha de 11 a 20 de cualquier mes de nacimiento. Y por último pues tendremos el último pago que estaremos viendo el miércoles 24 de abril, el cual será dirigido para las personas nacidas entre un día 21 y 31 de cualquier mes determinado. Recuerda que para obtener información adicional puedes visitar también el calendario de pagos del todo el año en general que nos ofrece el Seguro Social. Puedes consultarlo en el link que te dejaremos en la descripción o en la caja de comentarios. Pues hablando del tema de pagos, hay algo bastante importante que debemos mencionar. Y es que dentro de los jubilados existe exactamente un sector o una categoría, que son las mujeres mayores, los cuales corren el riesgo de tener ingresos de jubilación insuficientes. Y es que según el último informe de Goldman Sachs, debido al efecto acumulativo de desigualdad salarial, las mujeres pueden encontrarse con que tienen un 24% menos de ahorros para la jubilación de lo que necesitan. Y es que estas discrepancias provienen de expectativas de vida más largas, mayores obligaciones de cuidado, trabajo a tiempo parcial inadecuado, brechas de ingresos, las cuales duran décadas, o por último hasta pagos reducidos del seguro social. Además, el informe también afirmaba que casi la mitad de las mujeres jubiladas tenían menos de $50,000 ahorrados para la jubilación, y tan solo el 44% tenía más de $200,000. Y es que de manera similar el 24% de los hombres jubilados ganan menos de $50,000, mientras que el 54% gana más de $200,000. El 74% de las mujeres jubiladas viven con menos del 70% de sus ingresos laborales, aunque menos de un tercio pues están insatisfechas. Y es que las mujeres tienen el doble de probabilidades que los hombres de poder tomarse el tiempo libre para prestar cuidados. El 40% pues abandona su trabajo, o el 21% cambia de puesto. A pesar de toda esta creencia de los estadounidenses de que de la jubilación a la edad de 65 años es inviable, las mujeres son las que siguen enfrentando los obstáculos a la hora de jubilarse.